La psicología tiene una historia llena de teorías, las cuales comprueban unas anteriores y crean otras siguientes que también serán desmentidas. Una de las teorías más importantes nació en la Edad Media, cuando primaba siempre la opinión de la Iglesia por sobre los distintos conocimientos que pudieran generarse que contradijeran sus principios, valores y reglas. En esta época surgió una teoría que le daría fin al pensamiento de que toda conducta surgía por libre albedrío e inició la dicotomía entre el comportamiento voluntario y el comportamiento involuntario, el cuerpo-alma y al enfoque conductual del estudio de la psicología. Esta teoría fue propuesta por René Descartes y la llamó el dualismo cartesiano. Esta es fácilmente explicada en un esquema en donde se puede apreciar el arco reflejo. En esta podemos ver que el mundo físico, el cual es la causa de las acciones involuntarias y contiene todos los estímulos que ingresan a través de los órganos de los sentidos y son conducidos hacia el cerebro mediante los nervios. La glándula pineal conecta el cerebro con la mente, luego da vuelta atrás hacia el cerebro y la conducta se produce por medio de los nervios hacia los músculos para finalmente dar lugar a la acción voluntaria e involuntaria. Como lo dijimos en el inicio de este video, surgieron en esta época varias teorías como la que formuló John Locke, la cual hablaba de tabula rasa y se basaba en el empirismo como contraargumento a la posición. Locke decía que las personas adquirían todas sus ideas a través de la experiencia posterior de su nacimiento. Así, entre el siglo XVII y XIX surgieron los empiristas, los cuales estaban a favor de esta idea. En este orden de ideas surgió la discusión innatismo versus empirismo, los cuales diferían en ideas como el contenido de la mente y cómo la mente opera. Gracias a esto surge un principio psicológico que trata de explicar cómo nacen las ideas complejas, llamado asociacionismo británico. Ante la postura empirista de que concebimos las ideas por medio de los sentidos, los asociacionistas británicos se plantean preguntas acerca de cómo surgen las ideas complejas y llegan a la conclusión de que el conocimiento viene de los sentidos y que estos solo pueden proveer sensaciones, y de que las ideas complejas es la asociación entre sensaciones simples. Por esto, David Hume supuso que las distintas ideas y sensaciones del ser humano no se crean de una forma aleatoria y caótica, sino que existen ciertas leyes o principios que explican la asociación entre estas y muestran los mecanismos que sigue nuestra mente al elaborar ideas complejas a partir de ideas simples. Hay varios tipos de leyes, pero se destacan tres: contigüidad, contraste y semejanza. En la contigüidad se habla de que las ideas que se han vivido juntas y que aparecen en el espacio en un corto periodo de tiempo una de la otra son las que aparecen asociadas en nuestra mente. En el contraste, son las ideas opuestas las que tienden a aparecer juntas en nuestra mente. Y en la semejanza, las ideas que aparecen juntas en nuestra mente son las que tienen cierto contenido similar. La más importante y la que prevalecería es la contigüidad, la cual fue también demostrada en el paradigma experimental de Ebbinghaus, ya que en este se evoca el estímulo que estuvo cerca del tiempo. Cabe resaltar algo muy importante y es que el asociacionismo precedió a la experimentación. Continuando, la teoría de Descartes ayuda a comprender un poco más acerca de cómo y por qué se efectuaban los reflejos, pero no por completo. Ahí es donde aparecen en esta historia los rusos Pavlov y Sechenov, profundizando más acerca de este concepto. Pavlov, a su vez, demostró que no todos los reflejos son innatos y que pueden surgir nuevos reflejos a los estímulos. Los reflejos son respuestas involuntarias a ciertos estímulos, los cuales tienen ciertas propiedades. Son conductas simples, mecánicas, automáticas, tienen 100% de probabilidad de ocurrencia y no son sensibles a los cambios. Pavlov afirmaba que se necesitaban reflejos para formar conductas complejas, por lo que decide proponer el reflejo condicionado, el cual es la relación entre un estímulo incondicionado con un estímulo neutro. Esta afirmación vendría siendo la base del condicionamiento clásico, el cual se ubica dentro del estructuralismo. Ya que entramos en el concepto de condicionamiento clásico, tenemos que saber que también hay variables que afectan al mismo. Por un lado, está la forma en la que se asocian los estímulos. Los más efectivos son los procedimientos de demora corta y de demora larga. La diferencia entre estos está en la duración del estímulo condicionado.
Otro procedimiento es el de huella. En este se deja un pequeño intervalo de tiempo entre la presentación del estímulo condicional y el estímulo incondicional. Asimismo, encontramos el simultáneo, en el cual se presenta el estímulo condicional y el estímulo incondicional al mismo tiempo. Y finalmente, el procedimiento menos efectivo es el retroactivo, ya que el estímulo condicional no predice lo que va a ocurrir y el estímulo incondicional se convierte en un inhibidor. Otra variable que afecta al condicionamiento clásico es el intervalo entre ensayos. Esto quiere decir que entre más largo sea el tiempo entre ensayos, mejor es el condicionamiento. En cuanto al número de apareamientos entre el estímulo condicionado y estímulo incondicionado, entre mayor es el número de estos apareamientos, mayor es la fuerza de la respuesta condicionada. La frecuencia es medida a través de la latencia y de la magnitud. Ahora en nuestra historia aparece Skinner, el cual hace una reconceptualización de la noción de reflejo al decir de este que la conducta de un organismo es una función exacta de las fuerzas que actúan sobre él. Él también se aleja de las visiones tradicionales al no usar explicaciones fisiológicas hipotéticas, sino que se limita a las relaciones de datos observables de estímulo y respuesta. Habla de funcionalismo al decir que las explicaciones del conductismo deben ser descripciones de relaciones funcionales en donde la función reemplaza la causalidad, o sea, no se trata de describir el evento observado en sí mismo, sino su relación con otros eventos. Gracias a Skinner se logró establecer mediante estos argumentos el condicionamiento operante, el cual es entendido como el organismo operando sobre el ambiente en el cual las respuestas son afectadas por las consecuencias. En esta existen 4 estrategias operantes, 2 que fortalecen el comportamiento, conocidas como refuerzo, las cuales son refuerzo positivo y refuerzo negativo, y 2 que debilitan el comportamiento, conocidas como castigo, las cuales son castigo positivo y castigo negativo. Para el condicionamiento operante se tienen en cuenta 2 procedimientos. El primero de ellos es el moldeamiento, el cual busca establecer una nueva respuesta e implica reforzamiento por aproximaciones sucesivas. Y el segundo procedimiento es encadenamiento, el cual establece repertorios de comportamientos complejos requiriendo cadenas de respuestas aprendidas. Existen 5 tipos de variables que afectan el condicionamiento operante. La primera de ellas es la contingencia estímulo-respuesta, la cual se basa en que a mayor grado de contingencia más rápido cambia la conducta. La segunda de estas es la contigüidad estímulo-respuesta, la cual establece que a mayor contigüidad es más rápido el aprendizaje. La tercera son las características del reforzador, tales como la intensidad, la cantidad y el tipo de reforzador. La cuarta son las características de la respuesta. Se cree que las respuestas musculoesqueléticas son más fáciles de condicionar por condicionamiento operante. Y por último, como variable que afecta el condicionamiento operante, tenemos el nivel de privación. A mayor nivel de privación, más eficaz será el reforzador de la conducta. Skinner realizó grandes aportes a la conducta voluntaria, reemplazando la explicación fisiológica por una explicación funcional. Decía que a través del reflejo era posible estudiar la conducta voluntaria y compleja. Sin embargo, aparece el problema de que él encuentra múltiples respuestas sin encontrar un estímulo antecedente. Es entonces cuando proponen los reflejos tipo 1 y tipo 2. Los reflejos tipo 1 se explicaban por medio de las leyes secundarias o dinámicas. Estas leyes se crean para explicar la variabilidad conductual, mientras que los reflejos tipo 2 se explicaban por medio de las leyes primarias o estáticas. Hablando de Skinner, hubo una formulación skinneriana importante llamada ley del efecto, la cual decía que si las respuestas eran seguidas de satisfacción, aumenta la probabilidad de ocurrencia de la misma, mientras que si las respuestas eran seguidas de molestia, disminuye la probabilidad de ocurrencia de la misma. Por esto surgió un problema a esta teoría y es ¿dónde está ubicada la satisfacción y la molestia? Esto hizo que esta ley se viera subjetiva, así que la solución fue definir operacionalmente los términos. Después del montón de teorías, ideologías e hipótesis que se acaban de presentar, cabe darle un espacio a 2 paradigmas importantes que podrían clasificar a estas, los paradigmas molar y molecular. Entre estos 2 existen ciertas cosas en común, como que ambas tienen como objetivo explicar la ocurrencia de una actividad, lo que hace posible el hecho de predecir dicha conducta y poder generarla o inhibirla. También determinar las causas de una conducta y los factores que muestran la probabilidad de ocurrencia de esta.
Generalmente, en ambos paradigmas la situación es reducida a una respuesta asociada a una consecuencia específica. Así como tienen sus cosas en común, difieren en otras cosas, principalmente que en el molarismo la conducta se comprende como un todo, mientras que en el molecularismo la conducta son eventos momentáneos. En ese orden de ideas, en el molarismo se mide la duración de la conducta, mientras que en el molecularismo la conducta se mide mediante un registro acumulativo de respuestas. El molecularismo estudia la conducta de una manera discreta y puntual. Defiende que cada respuesta está definida por el efecto que tiene en el ambiente, es decir, que hace parte de una cadena de acciones sin ver la continuidad y la total de la conducta. Esto se relaciona con el estructuralismo, ya que estos defienden que se debe conocer los componentes centrándose en los elementos y no en la totalidad. El conductismo radical es el campo filosófico del análisis experimental del comportamiento. Establece que la raíz de la conducta se encuentra en el efecto o en las consecuencias que los propios actos tienen sobre nosotros mismos. Inicia porque, aunque Skinner pensaba que el condicionamiento clásico era una explicación válida para entender reacciones hacia un estímulo concreto, él no lo consideraba suficiente para la explicación de la conducta. El conductismo radical es claramente distinto al conductismo watsoniano y esto se evidencia porque el conductismo radical dice que siempre hay una relación funcional entre estímulos y respuestas y que no existe una sin la otra. Mientras que en el conductismo watsoniano hay una visión más realista que dice que existe un mundo físico sin necesidad de respuestas. También introduce el término de terceras variables, que son variables que pueden afectar la relación del reflejo. Por ejemplo, de estímulo incondicionado tenemos la comida y de respuesta incondicionada tenemos la salivación de un animal. La llenura o el hambre vendrían siendo las terceras variables que afectarían esta relación. Sin embargo, se da cuenta que la relación no es fija, quiere decir que no pasa el 100% de las veces y por lo tanto entra en dilema el concepto de reflejo. Establece también que para que haya comportamiento debe haber 3 principios básicos: relación organismo-ambiente, coordinación sensorio-motora, flujo comportamental, lo que quiere decir que la conducta es dinámica y fluida, y contingencia. Finalmente, es necesario hablar de evento, estado y proceso comportamental. El evento comportamental es la respuesta en sí. El estado comportamental lo definimos como la probabilidad de que se repita o no el evento, y el proceso comportamental implica la contingencia en la conducta. Hubo ciertas críticas a algunas teorías de Skinner. Primero, clasificación clásico-operante. Segundo, división entre estímulos primarios y estímulos secundarios. Tercero, condiciones para establecer un operante. Y cuarto, varias respuestas y varias consecuencias.